Pues hermanos, primeramente, gracias al Señor por estar aquí reunidos en comunión con Él primeramente y en comunión con todos nosotros, ¿verdad? Que somos los santos, los hijos de Dios, y en especial a los padres. Quiero felicitar a los padres de nuestra congregación, pero también a los padres que conforman esa Iglesia Universal de Cristo, padres que buscamos el rostro de Dios, que amamos, tememos y servimos y queremos que nuestros hijos sean educados en los caminos del Señor. Sobre todo, eso es lo que indica que uno es un verdadero hombre de Jehová. Así que los felicito a ustedes como padres, como hombres que aman, temen y sirven al Señor. Así que continuamos con la clase de Zacarías. Queremos redimir el tiempo, queremos tratar de terminar este capítulo 3 de Zacarías, la visión del sumo sacerdote o la limpieza del pueblo de Israel. Y vamos a discutir, en la clase anterior discutimos que es un capítulo muy trascendental, porque aquí vemos lo que es la cristología, y como dijimos, vamos a estar profundizando en algunos textos que nos van a dar luz para entender esto de la cristología, y nos puede servir para nuestra apologética, porque no solamente creemos la palabra del Señor, sino que tenemos que vivirla, pero también defender, ser apologético a todo lo que venga en contra de la sana doctrina, todo lo que venga contra la iglesia, contra todo lo que se llame Dios y sea de Dios. Básicamente aquí, para los hermanos que no estuvieron, siempre tenemos un bosquejo de la clase que estamos impartiendo. Este es el bosquejo que lo entregamos la semana pasada, que es el papel que le acaba de entregar nuestro hermano Omar. Tenemos también la concordancia, versículo a versículo, prácticamente frase por frase, donde usted puede ver, como discutimos desde la primera clase, la unidad de la palabra de Dios. Y esto es muy interesante que usted haga este estudio en sus hogares. Nosotros, por falta de tiempo, no podemos discutir toda esta frase, aunque sí lo hacemos de una manera expositiva durante el estudio muy brevemente. Y comenzamos estudiando los primeros 2 versículos el domingo pasado, y usamos como texto para nuestra exegesis, nuestro estudio, la Biblia de las Américas, en ese primer versículo. Ustedes tienen copias de estas 5 versiones. Estamos haciendo el estudio en 6 versiones de la Biblia. Como base nuestra Reina Valera 60, pero tenemos estas otras 5 versiones, y cuando hacemos el examen en el aparato crítico griego, buscamos el texto que nos pueda dar más amplitud y poder entender algunas cosas, como veremos durante el estudio de hoy. Un texto en específico que en el Reina Valera lo podemos entender, pero no a toda cabalidad, no a toda amplitud. Pero cuando vemos estas 5 versiones, entonces podemos caer en ese conocimiento pleno de ese versículo en específico. Tomamos la Biblia de las Américas, versículo 3.1, dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Versículo 2, usamos Santa Biblia textual. Nosotros lo tenemos marcado aquí en la pantalla, en sus papeles no está marcado, pero usted lo puede marcar para que usted haga ese estudio eventualmente en su casa. La Biblia textual dice, versículo 2, pero dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, Satanás. Yahvé, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y discutimos en la clase anterior que tenemos que primeramente identificar a estos personajes que están en esta visión. Primeramente dice, me mostró. ¿Quién le está mostrando al profeta Zacarías? El ángel intérprete. Recordemos, siempre hay un ángel que está interpretando todo lo que Zacarías está viendo. Recordemos, no es un sueño, él está totalmente consciente, despierto, viendo toda esta visión. Pero algo muy importante que veremos, que uno de los papeles que dimos, creo que en la tercera clase, hay algo muy especial en esta cuarta visión, que en todas discutimos la estructura de las visiones, y en todas había una pregunta de Zacarías, pero sin embargo en esta no hay ninguna pregunta, solamente comienza el versículo, y me mostró, el ángel que está viendo de intérprete, pero veremos que en el estudio en ningún momento él hace ninguna pregunta, sino que él ve todo y lo puede narrar, todo lo que él está allí viendo. Ahora, ¿qué le mostró este ángel intérprete a Zacarías, al sacerdote Josué? Con sus vestimentas sucias por el pecado que había en él como sumo sacerdote, pero también él representando los pecados del pueblo. Estaba allí delante del ángel de Jehová, que no es que el otro mismo Señor Jesucristo preencarnado, el mismo Dios, nuestro Señor
Jesucristo. Pero primeramente tenemos que identificar los personajes de esta visión. Los participantes son, número 1, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote para el tiempo de la restauración en el regreso de los israelitas de Babilonia hacia Judá, Jerusalén específicamente, direccionado por el gobernante Zorobabel. Vimos en la genealogía, muy importante, por qué determinar por qué sumo sacerdote. Discutimos en la clase anterior, vamos a hacerlo panorámicamente para los hermanos que no estuvieron. Vemos aquí la genealogía de Josué, hijo de Josadac, hijo de Saraía. Pero algo que discutimos la semana pasada, que no nos dio tiempo para profundizar un poco, era que en los 4 hijos de Josué hay uno que es Jarib. Y el hermano Omar está estudiando tremendamente esta genealogía. Y este Jarib, vamos a discutir más adelante por qué es muy importante este hombre Jarib, hijo de Josué, el sumo sacerdote. Un detalle también que pudimos ver dentro de la genealogía es que el bisabuelo de este Josué es Azaraías, padre de Saraía. Pero miren un detalle muy importante cuando estudiamos la genealogía, por eso es muy importante, discutimos que la Biblia es enseñanza, doctrina de etapa a etapa. Toda la Biblia es enseñanza y tenemos que estudiarla por completo como unidad. Josadac, este hombre Josadac, que era el padre de Josué, es hermano de Esdras. O sea que Josué, este sumo sacerdote, no es otro que sobrino de Esdras, quien iba a retomar entonces en el segundo movimiento. Recuerda, la tercera clase, hablamos que había un primer movimiento, Zorobabel como dirigente, eventualmente Esdras y después Nehemías. O sea que este hombre Josué viene de la familia sacerdotal. Discutimos en la clase anterior que esta familia, los levitas, viene de la tribu de Leví, un hijo de Jacob. Pero que este hijo de Jacob, Leví, veremos aquí más adelante, que hay 3 ramas dentro de esa descendencia levítica de Leví. Los 3 hijos, Gereón, Coat, que es la línea central, la rama más fuerte, y entonces Merarí. Pero discutimos en la clase anterior que de esta rama central, ahí es que surge entonces Aram. Aram, recordemos que es el padre de Moisés y Aarón. Y discutimos en la clase anterior que Moisés era el líder, el hombre de Dios, el profeta de Dios, pero el sumo sacerdote era su hermano Josué, era el que estaba a cargo de ofrecer los sacrificios. Y aquí vemos a Miriam, su hermana, pero entonces de esta línea central es que sale Azarías, Saraías y Josadac, que es el padre de Josué. O sea que identificamos a este sumo sacerdote como un sumo sacerdote real, no es un personaje ficticio, sino es un sumo sacerdote real, que viene de la línea central de esos levitas, que descendiente de Aarón. Por tanto, era un puesto que él estaba destinado para él poder ocupar como sumo sacerdote. Recordemos que estas personas levitas solamente se dedicaban a las cosas sagradas de Jehová Dios, a las cosas del templo. Lo discutimos en la clase anterior. Entonces dijimos que otro personaje que se encuentra allí es el mismo Señor Jesucristo preencarnado, el ángel de Jehová. También otro personaje que vemos en la visión es Satanás. Discutimos que es el acusador, el adversario, el que siempre está en contra de las cosas de Dios, en contra de los hijos de Dios y del pueblo de Dios. Desde el principio, el orgullo llevó a Satanás a ser Satanás. Otros personajes que vemos en la visión, algunos ángeles administradores que están en esta visión, que veremos durante el estudio, estos ángeles administradores. Y entonces el profeta Zacarías, que es el que estamos estudiando, el que está viendo toda esta visión. Ahora, sin embargo, aunque Josué estaba delante del ángel de Jehová, el mismo Jesucristo, aún así con sus vestimentas sucias, sus vestimentas viles, que era mostrando su pecado y el pecado del pueblo, porque recordemos que él como sumo sacerdote tenía que velar de que el pueblo, no solamente de exponer la palabra, de enseñarla, explicarla, sino ocuparse de que el pueblo viviera conforme a la palabra de Jehová Dios. Por tanto, ante Dios, él era el responsable de que el pueblo caminara en santidad. Hoy es Día de los Padres. Cada hombre aquí presente en esta asamblea, hijo de Dios, es responsable como sumo sacerdote de su casa de que su esposa, sus hijos caminen en los caminos del Señor. Caminen en santidad, dando testimonio a nuestros hijos de que amamos, tememos y servimos a Dios.
somos sumos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia, por los méritos de Cristo que han sido aplicados a cada uno de nosotros. Por tanto, nosotros, usted como hombre de Dios, santo, salvo, destinado para las cosas celestiales, a estar eternamente con nuestro Señor, usted es responsable de su casa. Yo soy responsable de mi casa. Y aunque usted esté en un ministerio, escuche, cuando venga el Señor Jesucristo, Jesucristo no, hablo en primera persona, hermano, no me gusta tomar a nadie de ejemplo, pero esto cada cual de los hombres que estamos aquí reunidos, aplíquese esto. Cuando Cristo venga por la iglesia, Cristo no me va a preguntar a mí por el ministerio, porque el ministerio no es mío, el ministerio es de Cristo. Nosotros simplemente somos instrumentos. Dios no necesita nada de nosotros. Es por gracia que Él nos toma siendo viles y pecadores, que lo que merecemos es la muerte, para que seamos sus colaboradores. Es por misericordia. Cristo me va a preguntar a mí por mi esposa y mis hijos, si los eduqué, si los enseñé en su palabra. Por tanto, era muy importante de que este hombre estaba allí frente ante el ángel de Jehová, delante del ángel de Jehová, de pie. Y discutimos que un aspecto muy importante que discutimos, viendo una comparativa con el Sanedrín. En este entonces el ángel de Jehová, Cristo preencarnado, está sentado en su bema. Lo que discutimos en la clase anterior, que es como un trono más alto, un asiento donde el juez se sienta para dictar un juicio. Y vemos que aquí el Sanedrín para el tiempo de Jesucristo se componía de 70 hombres. Y aquí vemos lo que es el acusado, el hombre que está vestido de negro. Y aquí vemos el sumo sacerdote, que era el que estos 35 hombres deliberaban, y él entonces daba la sentencia final. Discutimos que cuando este hombre era encontrado culpable, el juez, que era el sumo sacerdote, daba la sentencia sentado, si este hombre era encontrado culpable. Pero si este hombre era encontrado por este Sanedrín, por este juzgado, lo encontraba absuelto, libre de culpa, entonces él por el sumo sacerdote iba a ser justificado, declarado justo. Y en ese entonces el juez se ponía de pie con toda autoridad para declarar a ese hombre inocente. Estamos asentando bases para ciertas cosas que vamos a estar discutiendo durante la clase. En este entonces todavía Jesucristo, el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, está sentado juzgando a Josué. José fue escogido, es del pueblo escogido de Dios, de la familia de Leví, sumo sacerdote, pero allí Jesucristo está juzgándolo por el pecado de él, pero también por el pecado del pueblo. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que aman a Cristo, para los que estamos en Cristo y vivimos a Cristo. Pero dice la Biblia que cuando seamos arrebatados en el resto de la iglesia, habrá un juicio en el cielo, pero no para condenación, sino para el otorgamiento de recompensas. 1 Corintios 15:58 dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay recompensa. El Nuevo Testamento habla de 5 coronas, y nosotros cuando estamos en un ministerio, estamos trabajando, hermano, toda la gloria y la honra es para Cristo. Y ese ministerio tiene eficiencia, tiene eficacia, hay poder en ese ministerio cuando estamos siendo llenos del Santo Espíritu de Dios y dirigiéndonos por Cristo, cuando estamos en Cristo y proyectando a Cristo, no al hombre. Amén. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué está pasando? Dice en Ageo 1:1, si usted voltea varias páginas de su Biblia, Ageo 1:1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, como sumo sacerdote. O sea que aún así podemos verificar en la Biblia que Ageo reconoce que este era el sumo sacerdote del pueblo. Estamos asentando las bases. Y algo muy importante que dice Esdras 3:2, versículo 3 y el 6, dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, que Jesúa no es otra forma que es Yeshua. En el hebreo, Yeshua es Jesús y significa Salvador. O sea que estamos asentando bases de este hombre. Dice Esdras, su tío Esdras, hablando de su sobrino, dice que entonces se levantaron Jesúa,
hijo de Josadac, de nada menos que estamos hablando, y sus hermanos, los sacerdotes. No estamos hablando de que sus hermanos carnales, sino hermanos en cuanto a oficio. Como nosotros en la iglesia somos hermanos en Cristo, nuestro pastor es hermano nuestro, es nuestro pastor, es el líder que el Señor ha puesto para guiar esta grey, pero delante del Señor, como oficio, discutimos la semana pasada, Él tiene un oficio especial. No es que el pastor sea más que nosotros, delante del Señor somos iguales, todos somos santos, pero en cuanto a oficio, Él tiene un oficio superior. Amén. Entonces este hombre, Josadac, Esdras, su tío Esdras, dice que estaba con sus hermanos, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos edificaron el altar de Dios en Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley. Estamos hablando que ellos comenzaron la reconstrucción en el 538 cuando retornan a Judá, pero ellos lo primero que levantaron fue el altar. No estaba el templo, pero estaba el altar para ellos ofrecer sacrificios a Jehová. Y entonces comienzan a construir el templo en el 538 y cesa por cerca de 16 años hasta el 520, cuando Zacarías entonces comienza a reanimar al pueblo para que entonces vuelvan los sacrificios, esa comunión con el Señor. Continúa Esdras, capítulo 3, versículo 3, dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Recordemos, discutimos una clase de los 4 cuernos, 4 imperios grandes, poderosísimos, 3 hacia el norte, Asiria, Medo-Persa y Babilonia, y hacia el sur Egipto. Pero discutimos una de las clases que habían enemigos más pequeños alrededor, en las fronteras muy cercanas. Hacia su izquierda, o sea, hacia el occidente, estaban los galileos, los gigantes. Los filisteos, a la derecha estaban los edomitas y los amonitas. O sea que eran muchos enemigos, inclusive estos judíos mestizos, los samaritanos, estaban un poco más al norte. Y siempre ha habido controversia hasta el día de hoy con los samaritanos y los judíos. O sea que eran muchos enemigos que habían en el pueblo de Israel. Entonces ellos temiendo, querían el favor de Jehová Dios para los protegiera. Esdras 3:6 dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. ¿Ve? Ellos no habían empezado a construir el templo, pero sí estaba el altar para ellos ofrecer sacrificios a Jehová. Luego que discutimos era que Satanás, discutimos que en el hebreo es Satán, es el oponente, opositor, el archienemigo de todo lo que es bueno, adversario en el griego, enemigo, sobre todo de Dios y de los hijos de Dios y de todo lo que se llame Dios. Dice aquí que Satanás estaba a su derecha. Recordemos, nuestro Dios siempre toma todos estos hombres que Dios usó para escribir su revelación, fueron inspirados por el Santo Espíritu de Dios, pero Dios siempre usó sus capacidades. Discutíamos fuera de clase, cuando usted toma el apóstol Pablo, que se le entregó tanto la doctrina de la iglesia, pero cuando usted compara los escritos de Pablo, fue inspirado por el Espíritu Santo, pero compara los escritos de Lucas, que también fue inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios, vemos que Lucas tiene una escritura muy superior a la de Pablo. Ejemplo, usted comienza a leer Efesios capítulo 1, hay 24 versículos que no hay un solo punto. Pablo era una máquina de hablar, de hacer palabras. No había esa estructura en cuanto a ortografía como la tenemos Lucas. O sea que Dios usó las capacidades de cada uno de ellos. Y está hablando en el contexto. Cuando este acusado iba ante el Sanedrín, su acusador, su fiscal, estaba a su mano derecha. Muy importante que asentamos estas bases. Como discutimos, cuando esta persona era encontrado culpable, el juez, que en este caso era el sumo sacerdote, dictaminaba o pronunciaba esa sentencia sentado como juez. Pero si era encontrado libre, recordemos que él se ponía de pies con toda autoridad para declararlo libre y justo, libre de culpa. Eso lo discutiremos más adelante. Discutimos en la otra clase también que aquí se sentaban en el Sanedrín los estudiantes candidatos para poder tomar, cuando uno de estos 70 varones se retirase o muriese, uno de ellos, el más capacitado, pudiera tomar lugar. Y algo muy importante para los hermanos que no estuvieron, aquí fue, en estos asientos, fue donde se sentó nuestro Señor Jesús cuando tenía 12 añitos, que entró en el templo. ¿Por qué en el templo? Y dice aquí que es el Sanedrín, porque el Sanedrín estaba incrustado dentro de la estructura del templo. O sea, el Sanedrín formaba parte, como decir, esta es nuestra iglesia, este es el salón principal, pero hay otros salones anexos a este edificio.
y el Sanedrín se reunía en ese anexo, en ese cuarto especial que estaba enclavado, no sé si pueden ver aquí la figura, enclavado dentro de una pared del templo. Por eso es que dice que Jesús estaba en el templo, y discutimos algo muy importante: Jesús no fue allí a enseñar a los doctores de la ley. Jesús fue a escuchar a los doctores de la ley. Lo que pasa es que ellos se sorprendieron de que Jesús, un niño de 12 años, tuviera tanta sabiduría y le contestara esas preguntas. Algo muy importante: Jesús, en cuanto a humanidad, tuvo necesidad, como usted y como yo, de aprender la Biblia. Oficio que empleó muy bien, ejecutó muy bien su madre María. Cuando vemos el Shema, Éxodos, ahí está el Shema hebreo. Las mujeres eran las que estaban a cargo de enseñar a los niños la palabra de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Por tanto, aquí donde el Señor Jesús se sentó a escuchar a los doctores de la ley. Dice que el ángel de Jehová tomó la misma posición juntamente delante del sumo sacerdote. Aquí, básicamente, en esta visión, Jesucristo está tomando esa aptitud, esa posición, sentado en su trono, juzgando primeramente los pecados de Josué por sus vestimentas viles, que representaban también el pecado del pueblo. Dice el versículo 2: pero dijo Yahvé a Satanás, Yahvé te reprenda, Satanás, Yahvé que ha escogido Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Básicamente, Jehová Dios reprende 2 veces, y aquí vemos, como dijimos en la primera clase, lo que es la divina Trinidad. Vemos allí al ángel de Jehová, que es Jesucristo preencarnado, el mismo Dios reprendiendo a Satanás con toda autoridad, porque Él es Dios. Discutimos en la clase anterior que hoy, lamentablemente, en la iglesia evangélica cristiana, algunas que son cristianas, están declarando una guerra a Satanás, y todo es una guerra espiritual. Y discutimos en la clase anterior que nosotros venimos a la iglesia a buscar de Dios, a aprender a ser edificados en el amor de Cristo. Nosotros no somos personas para estar retando a Satanás. Satanás es poderoso, pero la Biblia dice que si Satanás viene contra mí, más poderoso es el que habita en mí que el que está en el mundo, que es Satanás. Y la Biblia dice que cuando Satanás venga a molestarme, yo lo resista en el poder de Cristo. Y si me siento débil, salga huyendo, corriendo como Josué. Nosotros no estamos para declarar la guerra a Satanás. Satanás es poderoso, hermano. Tenga cuidado, cuidado. Nosotros venimos aquí a predicar a Cristo. Si Satanás viene contra nosotros, más poderoso es Cristo que mora en nosotros. Amén. Y estas personas se dedican a esta guerra espiritual. En el libro de Judas, el arcángel Miguel, Arge en el griego, un gobernante, jefe, dice la palabra que no se atrevió a proferir nada contra Satanás. Dijo: el Señor te reprenda. Y así decimos cuando Él viene contra nosotros: el Señor te reprenda. En oración, en el poder del Santo Espíritu de Dios. 2 veces dice: ha escogido a Jerusalén. ¿Saben, hermanos, que hasta hoy día, Satanás entra a la presencia de Dios para acusarnos a nosotros? Hasta hoy día. Hasta hoy día. Leemos Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, hablando de los judíos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Tremendo cabezón charlatán. Día y noche acusándonos a nosotros delante de la presencia de Dios. Y Dios dice, como dice aquí el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, si yo los escogí a ellos. Dice más adelante que fuimos arrebatados como tizón encendido. Apocalipsis 20:10. Todavía no hay todavía esa liberación del acusador de Satanás. Aún nosotros como hijos de Dios, Él sigue atacando, sobre todo a los hijos de Dios. El que está fuera perdido ya lo tiene en su bolsillo. Él quiere atacar lo que vivimos, tratamos de amar a Dios, vivir en santidad. Lo que hemos sido sellados con el Santo Espíritu de Dios. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Algo muy importante, paréntesis. Hay personas, mi esposa me estuvo comentando estas noches, libros que están saliendo de una manera desmedida, unos hablando del cielo, otros hablando del infierno. Bíblicamente no es consecuente. Hoy día, en estos momentos, en el infierno no hay nadie.
Bíblicamente, vamos a comprobarlo, bíblicamente que hoy día en el infierno no hay nadie. Apocalipsis 20. Apocalipsis 19, 20, voy a estar leyendo, Apocalipsis 19, 20. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos que fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea que las dos primeras personas que van a disfrutar del infierno es el falso profeta y el anticristo. Son los primeros que están allí. Dice la Biblia, continuamos leyendo Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando leemos el contexto un poco más atrás, este capítulo 20, dice que cuando estos, en el comienzo del milenio, este falso profeta y el anticristo son lanzados al infierno. Y entonces Satanás es atado por 1000 años, pero no estará en el infierno, estará en el Tártaro, un lugar especial que el Señor lo tendrá atado, contrictado allí para que él no pueda ejecutar nada en el milenio, los 1000 años. Y entonces será suelto y habrá una gran rebelión, dice la palabra, como arena del mar. Y entonces aquí en este Apocalipsis 20:10 es que entonces después de los 1000 años es que el diablo es lanzado en el lago de fuego y azufre. Leemos entonces los impíos que se levanten al final del milenio para o escuchar sus sentencias, serán abiertos los libros para demostrar el justo juicio de Dios que no están inscritos en el libro de la vida. Todo el que se presenta allí es porque ya está perdido. Está presente allí para que escuche su sentencia. Apocalipsis 20, 12 al 15. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces todos los impíos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. O sea, si estas personas están en un tiempo, sí, el que muere impíamente va a un lugar de tortura. En cuanto a lo espiritual, a su alma. Pero entonces será resucitado para que tengan cuerpos corporales, para que entonces sufran, porque dice ahí, habla de un gusano, el gusano que nunca muere. O sea, va a ser una tortura, una angustia espiritual en cuanto a su alma, pero también física. Nosotros creemos una interpretación literal, creemos que el infierno es un lago de fuego y azufre donde las personas van realmente a sufrir. Esa es nuestra forma de interpretar correctamente la Biblia. Por tanto, estas personas que dicen que van al infierno y vieron a John Lennon, vieron a Michael Jackson, hermano, esos son fantasías. No ponga oído a esas cosas. No compre esa basura. No compre esa basura. Nuestros hogares no pueden haber eso. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted compra un libro de eso, es un anatema que usted tiene en su casa. Tenga mucho cuidado con lo que escuchamos y todo este tipo de cosas. Tizón arrebatado del incendio. Tizón arrebatado del incendio, dice aquí la palabra. ¿Qué es un tizón arrebatado del incendio? Quiere decir, hermano, cada uno de nosotros, cuando no estamos en nuestros delitos y pecados, fuera de Cristo, íbamos derechito para el infierno. Gracias a la gracia de Cristo, que fuimos amados de antemano y fuimos predestinados, no solamente para salvación, para perdón de pecado, pero para también ser glorificado, hermano. Y lo más grande es que vamos a estar eternamente delante de nuestro Señor. Yo trato de caminar y pido todos los días a Dios, como cada uno de nosotros, para que podamos honrarle, glorificarle a Él lo que estamos haciendo, porque la obra es de Él, somos simples instrumentos. Y tratamos de hacer lo mejor para Cristo, en oración, escudriñando su palabra, amando a nuestros hermanos, dando buen testimonio delante de Dios, pero también delante de los hombres. Como dijimos ahorita, 1 Corintios 15, 58 dice que nuestro trabajo no es en vano. Pero hermano, si yo tengo 1 o 2 coronas, para mí lo más importante es que voy a estar viendo a mi Cristo, a mi Señor delante. Hermano, yo sueño con ese día. Yo sueño con ese día. No sé, dice que callaremos de amor.
No habrán palabras que podamos expresarle a nuestro Señor. Veremos sus marcas. Recordemos cuando Él tomó cuerpo humano, que vamos a discutir más adelante, ya ese cuerpo humano, como vino a existir, va a ser perpetuo. Hoy Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor Salvador, está en el pináculo más alto de la gloria de Dios, a la diestra de Dios Padre, Dios hombre. Incomprensible, escapa a nuestra mente. Son cosas que no podemos entender. Yo quiero leer aquí Amós 4:11, referente a esto de los tizones arrebatados. Amós 4:11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Aún Israel, siendo escogido, ellos saben que son el pueblo escogido de Dios, viendo las bendiciones, la misericordia de Dios, aún así son desobedientes. Y discutimos en la clase anterior que Israel no fue escogido ni por sus méritos, ni por demérito. Fue escogido en voluntad soberana de Dios, porque Él es soberano. Usted, nosotros que estamos en Cristo, fuimos escogidos en Cristo, no por ningún mérito nuestro. No tenemos nada que aportar a la salvación. La salvación es de Jehová. Sí somos responsables, el ser humano es responsable en vivir sometido al Santo Espíritu de Dios para caminar en santidad. Pero la obra es de Él. Filipenses 1:16 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el final. Seguridad de salvación, hermano. Yo he sido un tizón arrebatado, cada uno de nosotros hemos sido tizones arrebatados del incendio, pero el que comenzó la buena obra en nosotros, que es Cristo, el mismo Dios, la perfeccionará hasta su día, hasta que Él venga por nosotros, por la iglesia. Y esa es nuestra esperanza. Salmo para el Viejo Testamento, a los judíos, Salmo 89, 30 al 35. Estas palabras, hermano, seguridad de salvación en el Viejo Testamento. Si dejaran sus hijos mi ley, escuchen, y no anduviesen en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, aleluya, ni falseará mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Mi seguridad de salvación, hermano, cuando los arminianos, hermanos nuestros arminianos, que son salvos, han sido lavados por la sangre de Cristo y están en el cuerpo de Cristo, pero ellos piensan que pierden la salvación. Mi hermano, ¿sabe una cosa? Que mi seguridad no es lo que yo pueda hacer, ni cómo yo camine. Mi seguridad es que mi Dios juró por Él mismo. Y Él no puede negarse a sí mismo. Sería Él descalificarse imposible. Y aquí vemos la seguridad para el pueblo de Israel, pero también nosotros como escogidos, como iglesia, tenemos seguridad de salvación. Seguimos discurriendo en el texto bíblico. 3:3, usamos la Santa Biblia textual. Y Josué estaba vestido con vestiduras viles, inmundas, mientras se hallaba de pie ante el ángel. Versículo 4, nueva traducción viviente. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quiten esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo, recuerden, Yeshua, que es Josué, Jesúa, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Vestiduras viles, símbolo de pecado y de culpabilidad. Leemos aquí en Proverbios 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Isaías 4:4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión. Esto es una prosopopeya. Hijas de Sión, estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, los israelitas, los judíos. Y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Recuerda, hermana, cuando usted me habló en Mateo 25:27, que cuando Jesús estaba ante Pilato,
Pilato no encontró ninguna culpa, lo encontró inocente y lo entregó al pueblo. Y el pueblo dijo que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Esa sangre, ese pecado tan grave fue limpiado en la cruz del Calvario. Y eso se refiere aquí Isaías 4:4. Dice ahí que cuando limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, esa sangre que cayó sobre ellos era una maldición. Hasta el día de hoy el pueblo está errante, esparcido, pagando. Hasta el día de hoy, hermana, ¿cuál es su nombre? Hermana Loida, recuerda que una vez usted me preguntó eso. Mateo 27:25. Hasta el día de hoy siguen sufriendo por eso, pero en la muerte de Cristo en el Calvario fueron limpiados. Pero este pueblo, veremos más adelante en el estudio, que disfrutará de esa limpieza en el milenio. Recordemos, discutimos que esta profecía es de triple cumplimiento. Hubo un cumplimiento local inmediato, se levantó el templo, hubo cierta bendición, hubo cierta libertad. Discutimos para el tiempo de los macabeos, asmoneos, hubo una libertad, hubo una guerra santa. Dios no habló durante 400 años, pero aún así Dios siguió trabajando, obrando en su pueblo, levantando gente, porque estos macabeos eran gente santa. ¿Por qué discutimos ahorita de Jarib? Ese hijo de Josué, Jarib, de ahí desciende Matatías, padre de los macabeos. O sea que estos macabeos vienen de la línea sacerdotal levítica. No son guerrilleros, no, es gente de Dios, que Dios levantó para en cierto tiempo liberación del pueblo de Israel. Dice que ante el ojo de Jehová se encontraba allí este hombre Josué. Levíticos, vamos a estar leyendo Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. O sea que muchas personas piensan de que esa liberación venía con Josué, pero aquí en esta profecía está hablando de otro día. ¿Sabe? Hubo una bendición con este hombre Josué, porque se restauró las actividades del templo, la comunión. Por eso discutimos que un triple cumplimiento. En ese contexto inmediato, en el 520, 515 específicamente, cuando se termina el templo, comienza la restauración en cuanto a comunión, la relación con Jehová Dios, comienza el pueblo a tener esa comunión, aunque el pueblo, como discutiremos adelante, siguió en desobediencia. En parte se cumplió, eventualmente hubo una breve espacio de liberación con estos príncipes asmoneos, que son de donde descienden los macabeos. Hubo cierta liberación, o sea que en parte se cumplió, pero todavía estamos estudiando lo que es la profecía escatológica, apuntando hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde tomará juicio contra las naciones, contra Israel como purga, pero también bendición para los que entren en ese reino milenial. Hermano, y eso es literal, va a haber un cumplimiento literal. El pueblo de Israel verá eso. Por eso que en la visión anterior dice Zacarías, y ustedes sabrán que Jehová me envió a mí. Porque hasta hoy día, el judío sobre todo, observa mucho lo que es el Pentateuco, pero también los profetas. Y esto va de generación en generación. Por tanto, esos israelitas que estén vivos, que entren al milenio, dirán, oh, de esto hablaron nuestros padres. Fue verdad, este hombre era un hombre profeta de Dios, fue verdad. Zacarías vino de parte de Dios, ellos verán este cumplimiento literalmente. Y nosotros como iglesia veremos eso desde el cielo. Los cumplimientos de nuestro Señor Jesucristo, las promesas de Él. Versículo 4. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí. ¿Quiénes son estos otros? Ángeles administradores. Como dijimos al principio de clase, no solamente estaba el ángel intérprete, sino otros ángeles que estaban delante de él. Dice, quitarle las vestimentas viles. Es quitarle el pecado, la carga. En el hebreo, escuchen, el hebreo es sur, pero sur, cuando un hebreo dice sur, está hablando de quitarle una pesada carga, desterrar algo de uno, algo que abruma y oprime mucho a uno. Y el pecado, hermano, por eso nosotros decimos que el pecado, cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Porque aún así ni disfrutamos del pecado. Cuando pecamos, hermano, no disfrutamos porque el Espíritu Santo muere en nosotros y nos redarguye. Y vamos a los pies de Cristo y nuevamente nos perdona y nos restaura. Por tanto, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Y eso es lo que está hablando aquí. El ángel de Jehová le quita el pecado a este sumo sacerdote para que él pueda estar en santidad, limpio, para ofrecer sacrificios de alabanza a nuestro Señor Jesucristo.
Ropas de gala, ahí dice que son, les vestiré con ropa fina. Ropa de gala son ropas que el sumo sacerdote usaba para ocasiones especiales, algo muy costoso, el lino fino, y esto representa la justicia, escuche, imputada por el Mesías. ¿Sabe que este hombre, lo que merecía este hombre que era fuera condenado? Pero el ángel de Jehová le dice los pecados que tiene, pero entonces lo restaura a su oficio de sumo sacerdote, lo limpia. La restauración es la gloria del sacerdocio. Esto implica primeramente en la terminación del primer templo. Recordemos que esa limpieza del primer templo, pero tendrá un cumplimiento con el sumo sacerdote Jesucristo. Tuvo ese cumplimiento. Hebreos 4:8, vamos a estar leyendo Hebreos 4:8. Dice Hebreos 4:8, dice que somos reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Esto viene desde Éxodo 19:6. O sea que nosotros, el pueblo de Israel, es un reino de sacerdotes. Recordemos que la palabra fue transmitida primeramente por el pueblo de Israel. Ellos son lo que es el candelabro que ilumina el mundo, porque fueron los escogidos para que Dios les revelara su palabra. Hoy día nosotros como iglesia, dice la palabra que somos sacerdotes. Recordemos, nosotros somos responsables de la vida espiritual nuestra, pero también de nuestros hijos. Por ejemplo, discutimos una clase que el pastor Asael González, él tiene que velar por su vida espiritual, pero también él, como líder de esta iglesia, como persona que Cristo ha puesto al frente de esta iglesia, él tiene que estar pendiente de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pendiente de la vida espiritual de uno de nosotros, él como sacerdote de esta congregación, pero nosotros individualmente, como sacerdote de nuestro hogar, tenemos que velar por nuestro hogar. Versículo 6. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Estamos usando la versión internacional. El 7. Así dice Yahvé Sebaot: si actúas según mis normas y guardas mis mandamientos, estarás al frente de mi templo y tú mismo guardarás mis atrios. Yo dejaré que te acerques con estos que están aquí. Y dijo, esa conjunción y dijo quiere decir una óptima aseguración. El mismo Dios y dijo, muy importante, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Ese es el versículo 5. Esto indica la restauración de que Cristo preencarnado ha destinado a este hombre bajo toda autoridad, porque Él es Dios para poder hacer esto. Y algo muy importante, que cuando el ángel de Jehová lo restaura al oficio, él está de pies. Recordemos que en el Sanedrín, cuando permanecía sentado, es que este hombre iba a ser acusado y era culpable. Josué era culpable, pero fue limpiado, fue perdonado por el mismo ángel de Jehová. Por tanto, este dictamen, cuando el ángel de Jehová manda a los ángeles administradores que le quiten esa ropa sucia, hace esta orden de pie, dándole la justificación. Representativo, hermano, de nosotros como iglesia. Discutíamos el viernes con nuestro hermano Julio. Si Cristo viniera, escuche, a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, se va con las manos vacías. La Biblia me dice a mí que yo, a un pecador, pero siendo justificado y estando en Cristo, en el resto de la iglesia nos vamos con Cristo. Entonces seremos transformados y Él nos presentará ante el Padre una iglesia sin mancha y sin arruga. Por tanto, hasta el instante que Cristo venga posible, seguimos siendo pecadores y el pecado muere en nosotros. Pero seremos transformados. Y nuestros hermanos arminianos se esfuerzan una batalla diaria por salvarse. Y no pueden entender que ellos son salvos y no van a perder su salvación. O sea que no hay mérito, no hay nada que podamos hacer. Seremos transformados y entonces experimentaremos lo que es la santidad total, plena, absoluta, cuando Cristo venga por su iglesia. Ahora dice el versículo 6, amonestó a Josué y procedió a declarar. O sea, hay una advertencia, hay una advertencia. Nosotros cuando venimos a Cristo, hay un cambio de posición. Hemos sido transferidos del reino de las tinieblas a la luz, al reino de la luz admirable de su amado Hijo. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos caminar como hijos de Dios. Tenemos seguridad de salvación. Yo siempre digo, hermano, cuando una persona
Hay muchos cristianos nominales que están en Cristo y están viviendo como le da la gana, demuestra que no son hijos de Dios. Un hijo de Dios, que su Espíritu Santo mora en uno, usted no disfruta del pecado y usted trata de caminar en santidad. No es que no pecamos, hermano, pecamos, pero el Espíritu Santo nos redarguye y vamos a Cristo y somos restaurados. Por tanto, cuando venga Cristo a recoger su iglesia, aquel que se quedó, hermano, no perdió la salvación, usted no puede perder lo que nunca tuvo. Esa persona nunca fue salvo, nunca fue un hijo de Dios y se quedará en el rastro de la iglesia. Versículo 7. Versículo 7. Dice, así dice Jehová, si actúas según mis normas y mis caminos, dice, si anduviere por mis caminos, esto es en rectitud, integridad, fidelidad, en el propósito y voluntad de Cristo. Otra frase que dice, mis ordenanzas, son los rituales, hermano. Rituales, escuche, en cuanto a sacrificio nosotros aquí en el templo, pero también rituales espirituales. ¿Qué pasa con esto? Hay cristianos que son santos en el templo, pero son tremendos diablos allá afuera. Esto es testimonio. Venimos aquí a aprender de la palabra de Dios. Dice que es fruto de labios que honren a Cristo. Pero esa misma santidad yo tengo que caminar afuera también en esa misma santidad. O sea que esos son los caminos, no solamente usted venir a la iglesia los domingos, los martes, los viernes, sino en 24 horas usted caminar en santidad. Somos un templo del Santo Espíritu de Dios. Dice, gobernará mi casa. Está hablando que durante largo tiempo este hombre estará en el templo oficiando estos sacrificios. Él como sumo sacerdote, hay unos corregentes, hay unos servidores, otros sacerdotes que le sirven a él. Él es el líder de esta orden sacerdotal. Gobernarás mi casa. Hay varios versículos, usted puede anotarlo, Levíticos 10:10, Ezequiel 44:23 y Malaquías 2:7. O sea que no solamente había que obedecer estos sacrificios que él iba a estar empleando allí, sino durante su vida normal, en su vida con el pueblo. Recordemos que este hombre Enoc, que fue arrebatado, fue un hombre que tuvo familia, tuvo hijos, caminó en santidad entre medio del pueblo. O sea, no era un hombre ascetista que se retiró a un monte, no, era un hombre que igual que nosotros, con hijos y familia, y vivió en santidad. Dice, guardará mis atrios. ¿Qué significa esto? Guardará de que no entre en mi santo templo ninguna contaminación. Limpiarás, guardarás. Nuestro pastor, no solamente nuestro pastor, todos tenemos que ayudar en esa obra, ver de que no entre nada extraño a la iglesia, de que se practique la sana doctrina y tan pronto veamos algo, informarle a nuestro pastor. Y eso es lo que se llama hoy día sincretismo. Sincretismo. En las iglesias, tremendo espectáculo, hermano. Una hermana de Puerto Rico me envió un video en una iglesia de Los Ángeles cristiana, con un bombo de discoteca, una orquesta de merengue, todo el mundo bailando en el altar, hermano. Qué cosa tan, me dio unas náuseas, cosa tan terrible. Pero dicen discoteca cristiana. Las pantomimas, hermano, las pantomimas son cosas del diablo. Y hoy en la iglesia, pantomima, eso es a diestra y siniestra. Pantomima, que eso no es bíblico. Sincretismo, pero no, lo que pasa, hermano, lo que pasa es que usted es muy rígido. Me mandaron por Facebook. Esto es pantomima cristiana. Yo le contesto a esta hermana, ¿sabe qué? En Brasil hay una playa de nudismo cristiana. O sea, porque lo apellidemos cristiano está todo bien. No, es que tiene que ser consecuente con la Biblia. Por tanto, este hombre tenía que velar que la pureza estuviera en el templo. Dice, te daré lugar, continúa el versículo 7. O sea, libre entrada hacia el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios. Hoy nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Cristo tenemos libre acceso. Hebreos 10:20 dice que Él abrió camino nuevo y vivo para que vayamos a Cristo. Hermano, cuando usted ora delante del Señor, Cristo mora en nosotros ahora mismo, Cristo está aquí. Pero en su hora silenciosa, usted en su cuarto, en su baño, en su closet, cuando usted va allí, está en la misma presencia de Dios y usted queda desnudo delante de Dios. Nada que ocultar allí. Hermano, en el Viejo Testamento solamente disfrutaba esto el sumo sacerdote. Esa presencia, esa comunión, era el único indicado para tener esa. Hoy día, cada uno de nosotros tenemos esa puerta abierta, ese camino nuevo y vivo para ir delante de la presencia de Dios. Y por eso dice, y te daré lugar. Versículo 8. Algo muy importante, hermano,
nosotros como iglesia, como hijos de Dios, somos templo del Santo Espíritu de Dios. Anote esto muy importante. En el Nuevo Testamento hay 5 sacrificios espirituales. Ni uno más, ni uno menos. 5 sacrificios espirituales. Número 1, de hacer el bien. Hebreos 13, 16a. Cristo anduvo en la tierra haciendo el bien. Somos cristianos, tenemos que vivir, no por imitación, porque imitación es religión, sino por comunión por Cristo. Como Cristo mora en mí, no tengo otra que vivir a Cristo. De hacer el bien como Él anduvo. Segundo, sacrificio espiritual. Y de la ayuda mutua. Hebreos 13, 16b. Ayudando al prójimo, no solamente a su hermano Cristo, sino al prójimo. Cristo anduvo haciendo el bien. Y algo muy importante que vemos aquí, dice Filipenses 2, 1 al 2. Si es que el amor de Cristo mora en ustedes, si es que hay alguna misericordia, si es que alguna convicción, que dice aquí, sientan lo mismo, estén de acuerdo con nuestros hermanos. Y ese si es que verdaderamente Cristo mora en nosotros. Entonces dice un mismo parecer, el propósito, el interés de cada persona, el interés de los otros, un mismo, tenemos que estar en un mismo parecer, en un mismo pensamiento. Sean de un mismo sentir, Filipenses 2, 2, 4, ¿qué significa esto? Sean de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, no haciendo nada por contienda o vanagloria, estimando cada uno de los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Sacrificios espirituales, hermano. 5, continuamos. Tercero, diezmos y ofrendas. Filipenses 4, 18. Usted puede leer esto en sus casas. Hoy día, el Hijo de Dios que no ofrende y diezme a la obra de Dios, le está robando a Dios. Y este es el tercer sacrificio espiritual en el Nuevo Testamento. Cuarto sacrificio, sacrificio del cuerpo. Romanos 12:1. ¿Por qué del cuerpo? Porque el cuerpo, este cuerpo es de Cristo. Y las personas en el mundo no pueden ver mi espíritu, ni pueden ver mi alma. Ven mi cuerpo, mi espíritu, mi alma es manifestada, proyectada a través de mi cuerpo. Por tanto, mi cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo todo el tiempo, 24 horas al día. Último y quinto sacrificio del Nuevo Testamento, nosotros como templo, cada uno de nosotros, no aquí la iglesia, nosotros como templo del Espíritu Santo, de alabanzas, Hebreos 13, 15. Dice Efesios 4, 19, ¿es lo que yo crea correcto cantar? Dice Efesios 4, 19, cantando salmos, himnos espirituales. Salmos, himnos espirituales. Usted quiere leer, para que usted vea el contenido, la profundidad de la iglesia primitiva en cuanto a su himnario, en cuanto a sus cantos espirituales. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11 es un canto espiritual. Y lea esa porción bíblica para que usted vea qué profundidad en los cánticos y los himnos espirituales de la iglesia primitiva apostólica a la cual nosotros tenemos que estar espejando. Y hoy día vemos tremendas cosas en la casa de Dios. Siendo en forma de Dios, habla ahí Filipenses 2, 6 al 7, ser igual a Dios, no a algo a que aferrarse, no se aferró, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo para darnos salvación a nosotros. Se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, forma de siervo, semejante a los hombres, no igual, semejante. Impecable nuestro Señor, impecable. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche, un estudio de sumisión, porque Jesús se despojó a sí mismo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Se humilló, porque Jesús se humilló a sí mismo, le dio un nombre sobre todo nombre. Porque Jesús fue obediente hasta la muerte, se doblará toda rodilla. ¿Qué rodillas se doblarán, hermano? Toda rodilla, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblarán ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sacrificios espirituales,
nosotros como templo de Dios son los sacrificios que hoy día tenemos que nosotros llevar a cabo en el poder de Cristo. Hermanos, estamos a leer 2 versículos, no nos va a dar tiempo, seguimos la semana entrante, esperando en el Señor que estos estudios estén siendo de bendición para toda la congregación, para todos nosotros, y entonces terminaremos este capítulo, versículos 8 al 10, la próxima semana. Nos ponemos de pies para orar y nos preparamos para el culto de la tarde. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque has permitido que estemos aquí en coinonía, Padre, en comunión contigo, pero también con los santos en asambleas reunidos aquí, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos das todas las bendiciones cada día y reconocemos y entendemos que todo viene de ti porque estamos siendo guardados en el hueco de tu mano. Gracias, Padre, por cada uno de los padres en su día, en este día aquí reunidos en este lugar. Sigue bendiciéndolos, Padre, capacitándolos con tu Santo Espíritu, para que ellos sean sometidos a ti, Padre Santo, vivan una vida de santidad y sean ejemplo, primeramente para su familia, la unidad, el núcleo más pequeño que tú has creado, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad, a obedecerte, a seguir tus caminos, Padre de la gloria, y que demos testimonio de que tú eres un Dios poderoso que cambia las vidas, Padre Santo, y que se puede, en tu poder, caminar en santidad, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que tú sigas en control de las actividades que se llevarán a cabo en este lugar. Padre, que todos seamos bendecidos y que tú seas honrado y glorificado con todo lo que se haga en este lugar, Padre. Te damos gracias y te pedimos que continúes con nosotros este día, esta semana y hasta tu venida, Padre, que añoramos ese encuentro contigo, Padre. Te damos gracias y pedimos estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.